Arratsalde on guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik, batez ere Eduardo Hori, ecologista martxan taldeko kide. Buenas tardes a todos, gracias por venir, sobre todo a Eduardo, miembro de Ecologistas en Acción. No podría deciros que no. Desde el primer día que le llamamos y le dije, igual tenemos que hacer algo, todo tipo de facilidades, aún sabiendo que el viernes no es su mejor día para hacerlo, pero aún así aquí está por nosotros. Desde Izquierda Murchantina somos muy sensibles, estamos concienciados con el medio ambiente, con la ecología, y de hecho el pasado febrero hicimos una actividad de recogida de basura por el pueblo, por diferentes zonas del pueblo, dentro del proyecto Libera, contra la basura leja. Y como dice una canción que también es en euskera, dice dena dago urrun, nire etxeko atetikak, todo queda lejos de la puerta de mi casa hacia afuera. Entonces, a través de esta charla lo que queremos desde Izquierda Murchantina y a través de Eduardo es traer un poco todos esos problemas generales que hay de cambio climático, y porque todo nos queda lejos. Hablan de incendios, grandes incendios en California, en Australia. Qué lejos, ya el año pasado ya lo estuvimos aquí todos. Bueno, y de hecho, lo que pasa es que en los medios de desinformación no salen. Esta semana pasada, dentro del polígono de Tiro de las Bardenas, ha habido incendio. Inundaciones en Pakistán, qué lejos. Los glaciares de la Patagonia, en el Pirineo ya no hay glaciares. Ya en verano ya no hay glaciares. Grandes sequías en África, joder, qué lejos. Y después eso tiene una consecuencia que también nos quejamos. En África hay mucha gente joven y esos van a venir aquí. Cuando la sequía afecte bien allí, van a venir aquí y nos quejaremos de que vienen aquí. Entonces nos hablará un poco de soberanía alimentaria, energía, porque de Izquierda Murchantina creemos que este sistema de consumo es insostenible. Se ve en la energía, el 75% más o menos de la energía que se consume en Navarra viene de combustibles fósiles, con lo cual gases de efecto invernadero, y después el 99% más o menos, no sé si tú estarás ahí en esas cifras también, de las hortalizas que se producen en la ribera van a parar todas al norte de Europa. Con lo cual, dentro de esa cadena de producción, llevar, y después nos viene todo, que no sabemos ni qué origen tiene ni nada, pues también depende de esa energía que encima la tenemos que importar, esa energía de combustibles fósiles. Y entonces lo que nos va a hablar es un poco de soberanía alimentaria, de energía, de la pérdida de biodiversidad, de conflictos en general. Y yo, sin más, pues casi que os voy a dejar mejor con Eduardo, que es el que entiende de verdad de esto. ¿Vale? Al final, o hacemos preguntas o, mejor, si hacemos un pequeño debate. Sí. Prefiero hacer un debate que preguntas, pero bueno, si hay preguntas, pues sí. Preguntas, debate, pues, hablar entre nosotros. Vale, entonces os dejo con Eduardo. Bueno, oye, pues muchas gracias a todas y a todos por venir. En primer lugar, también dar gracias a Izquierda Murchantina por invitarnos a Ecologistas en Acción para hablar de medio ambiente, y dar las gracias pues porque, sinceramente, no suele ser lo habitual que los partidos, e incluso los partidos que se dicen de izquierdas, pues que se dicen que están preocupados por la ecología y el medio ambiente, pues nos llamen o verdaderamente nos tengan en cuenta. Porque aquí hay otra componente dentro de además de los problemas medioambientales, que son los votos, que es lo que se piensa que es la opinión mayoritaria de la gente, ¿no? Y bueno, pues yo personalmente y Ecologistas en Acción, el grupo que tenemos en Tudela, pues lo tenemos muy claro. O sea, trabajamos y peleamos por defender el medio ambiente, y ciertos debates pues que no llegan a ningún lado, pues no los tenemos, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen, por ejemplo en Tudela, que oye, jolín, es que no sabemos si la estación dentro o la estación fuera, cuando nos dicen eso desde partidos de izquierda, ¿no? Pero pues nosotros lo tenemos muy claro.
la estación dentro. No al tren de alta velocidad y la estación dentro, para que la gente, los estudiantes, la gente mayor, pueda ir tranquilamente sin coger ningún vehículo a la estación. Claro, porque se mete siempre de tapadillo, ¿no? La modernidad y esto, ¿no? O sea, y claro, pues esos debates, decir, no, es que a ver qué es lo que opina la gente, o que son puestos de trabajo, ¿no? Un proyecto, pues no sé, Mina Muga, ¿no? En el norte de Navarra, a 1,5 kilómetros de la presa de Sangüesa, de Illesa, perdón, dice, no, joder, es que sí, ya sabemos que puede ser problemático, pero es que la potasa, claro, habrá que traerla de algún lado, y como está el tema de Ucrania y de Rusia, pues, jolín, así tenemos la potasa de aquí. Ya, y que esos puestos de trabajo son necesarios. No, la comarca de Sangüesa no tiene mucho paro, pero, qué sé yo, así, pues mejor, ¿no? Bueno, siempre se hablan de esto, ¿no? De beneficio, de beneficio económico, de progreso, y realmente los problemas medioambientales, el patrimonio natural, pues siempre se pone en un segundo término, en un segundo plano, ¿no? Y realmente también es patrimonio. O sea, es nuestra obligación cuidar la casa donde vivimos para, primero, poder nosotros tener salud y luego que la puedan tener y disfrutar nuestros hijos, ¿no? Entonces, y la biodiversidad que nos rodea, ¿no? O sea, tenemos que preservar los ecosistemas, que como vamos a hablar, pues es una de las amenazas también del cambio global que estamos sufriendo. Me alegra que nos hayáis llamado, porque bueno, nosotros en el grupo, pues siempre hay gente súper interesante y muy preparada de la que aprender, ¿no? O sea, yo lo que hago es coger lo mejor de ellos y en este caso, pues lo único que hago, digamos, bien es dar la cara. Dar la cara porque ellos a lo mejor por su trabajo, pues no lo pueden hacer. Y entonces, pues eso, ¿no? También es complicado, ¿no? Estar en primera línea. Y bueno, pues siempre, incluso a mí, pues en mi propio trabajo o en otros, pues me han venido con historias o gente con la que me he reunido directamente que me ha dicho, bueno, que sé dónde trabajas, ¿no? Entonces, a veces es duro, ¿no? Lo del activismo, ¿no? Bueno, la charla de hoy la he titulado Problemas y retos medioambientales. ¿Qué podemos hacer nosotros? Miro el reloj porque no me quiero ir mucho, ¿vale? Aquí lo importante, ya digo, que luego me gustaría que me hicierais preguntas o hablar de qué podemos hacer en Murchante, ¿vale? Por eso digo qué podemos hacer nosotros, ¿no? Pues en nuestro entorno más cercano, Murchante, la Ribera, ¿vale? Una foto muy elocuente, ¿no? Todos, más o menos, pues hemos viajado en coche y hemos visto como hace años pues el parabrisas se nos llenaba de insectos y ahora pues bueno, esa cantidad de insectos que se podían pegar y matar en un viaje pues ya no es tanto, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué impresionante obra de diseño, ¿no? Increíble, ¿no? Bueno, así nos lo venden, ¿verdad? El carguero más grande. Qué barbaridad, qué barbaridad. Luego vamos al supermercado, ciruela morada, origen, Chile, 11.000 kilómetros. Claro. Vamos a ir apuntando cosas, ¿no? Otro tema, ¿no? La intensificación de los modelos agropecuarios, agrícolas, ¿eh? Aquí vemos una extensión gigantesca de maíz y al fondo, pues bueno, unas granjas de porcino. Ambas cosas están aumentando en España y bueno, pues según el INE hay 4.100.000 hectáreas de regadío legal en España y se calcula que en torno al 30% de eso se le añade un regadío ilegal, ¿vale? O sea, pecata minuta lo de Doñana, o sea, Se calcula también que el 85% de todo el consumo total de agua va para el regadío. Ojo,
ojo, yo no soy contrario al regadío. Nosotros defendemos el regadío tradicional, las huertas, pero no la intensificación, ¿vale? Porque a mí no me sirve tener estas llanuras inmensas, esto es una fotografía de La Mancha, ¿no? Y para que luego, principalmente, ese agua se convierta en alimento para carne que se produce en macrogranjas o en granjas importantes, grandes, que luego en un 85% va para la exportación. Entonces, claro, yo entiendo que es complicado, que el agricultor, la tierra se concentra, que el agricultor quiere vivir correctamente, el ganadero lo mismo, que es muy duro el pastoreo como se hacía antes de corderos y de cabras, y que con el porcino pues se gana mucho más, pero tenemos que pensar, ¿no?, también en las consecuencias para el medio ambiente y sobre todo qué pasa, ¿no?, con este modelo, ¿no?, cuánto le queda a este modelo. En contraposición, pues ya veis, o sea, ahora lo del regar así ya en la ribera se está poniendo muy delicado. O sea, la vega del Keiles para agosto posiblemente, pues a partir de agosto ya no vaya a haber agua. En todo lo que es el resto de la ribera pasa algo parecido. El otro día hablaba con un dirigente de la UAGN, que aunque estamos en las antípodas ideológicamente, pues nos llamamos habitualmente. Él me llama para sus rollos, yo le llamo para los míos, y por lo menos nos enteramos de qué opinamos el uno y el otro, ¿no? Y me decía, ¿no?, que pues la ribera se abastece del canal Imperial, del canal de Lodosa y el canal del Tauste. Y están en la misma situación. Para agosto ya posiblemente no vayan a tener agua, e incluso antes. O sea, todo este sistema que tenemos montado, a día de hoy, corre un gravísimo riesgo, ¿no? O sea, toda la hortaliza de invierno, pues incluso se está replanteando todo el brócoli, la col, la berza, la alcachofa, todo esto, pues donde se ha puesto de manera intensiva. Antes era secano tradicional, se ha intensificado, ha aumentado el regadío. El regadío no para de aumentar en España, y se calcula, antes he dicho, el 85% del agua total, que entre el 89 y el 93% del agua de los embalses va para la agricultura. O sea, luego a nosotros como consumidores, como personas individuales, nos dicen: ojo, no te duches, ojo con el grifo, que sí, ojo con los riegos en las ciudades, ahí va el césped, que sí, que es un consumo mínimo, es un consumo mínimo. Incluso antes, como hablábamos, ¿dónde estás? Sí, hablábamos del regar a manto, no sé con quién lo estaba hablando, del regar a manto, ¿no? Pues a manto o a manta, lo que no hay que hacer, indudablemente, es que si tú vas a regar una finca, que se te pase a una finca llena. Eso no es regar a manta, eso es hacer el manta, ¿vale? Pero nos hablaba hace poco, además, un historiador, un antropólogo, que es fiscal de patrimonio inmueble de Valencia, de la Comunidad Valenciana, y defendía el regar a manta, y nos hablaba de que en Valencia, pues donde cada gota es súper importante de siempre, claro, son cuencas con una disponibilidad de agua muy baja, pues allí está el tribunal más antiguo de toda Europa, que es el Tribunal de las Aguas. O sea, imaginaros, luego hay otro, no sé si en Alboraya también, que también es muy antiguo, pero el más antiguo es el de Valencia, el Tribunal de las Aguas, ¿no? Y nos hablaba de la importancia y de cómo se distribuía cada hectómetro cúbico, impresionante. Y luego nos hablaba de los sistemas de regadío tradicionales. Y era muy contrario a las acequias canalizadas con hormigón o entubadas, y era muy crítico con el riego a goteo o por aspersión. Bueno, sobre todo con el de goteo, ¿no? Porque decía que ese agua no volvía al medio ambiente. Y cuando tú creas una huerta con unas condiciones de humedad elevadas, pues el retorno de ese agua es mayor. Y se consigue una relación con lo que rodea, pues muy interesante.
y mantiene la biodiversidad, etc., ¿no? Bueno, pues ya vemos, ¿no? Vemos lo que tenemos. Estos son fotos recientes de un embalse en Cataluña y vamos, pues, a ver, el Estado español pues tiene una climatología que es propensa a las sequías, pero que el cambio climático lo va a acentuar. Las sequías van a ser cada vez más prolongadas y se van a separar, el tiempo que las separa va a ser menor. Bueno, después de esas fotos un poco de introducción, lo que estamos sufriendo es un cambio global, cambio climático. En realidad, yo ahí tenía que haber puesto caos climático, ¿vale? Lo define muy bien Antonio Arechavala, y que es un geólogo y también pues, le gusta hablar mucho de estos temas de cambio climático, y él lo define pues, directamente como caos climático. No se sabe. Leía el otro día también una noticia de un científico, el director de la Agencia Europea Copernicus de meteorología, que decía que entramos en una fase desconocida. Asusta oír esto, ¿no? Que no se sabe cómo unos cambios repentinos en las temperaturas de los mares pueden afectar tanto pues, a las corrientes, no solamente de agua, de aire, y por ello pues, afectar a todos los ciclos de lluvias, de corrientes de aire. O sea, podemos estar en abril y de la misma manera que podemos tener las temperaturas récords, pues a lo mejor dentro de 20 días tenemos las temperaturas mínimas en mayo, ¿no? Entonces, eso es el caos climático, ¿no? Otro de los grandes problemas que estamos sufriendo y que estamos viendo dentro de lo que es este cambio global es una pérdida de biodiversidad. Hay una tasa de extinción de especies nunca antes vista, ¿vale? Y es una tasa de extinción de especies muy elevada y que va muy rápido, ¿vale? Que va aparejada también en paralelo a la destrucción de ecosistemas. No tenemos que irnos a las selvas de Borneo o al Amazonas. Eso también está pasando aquí. O sea, yo puedo entender, ¿no? que haya gente que diga, jolín, pero es que la vida antes de los segadores, cuando ibas allí a segar en agosto, pues era dura, y ahora con el regadío pues hemos implantado otros cultivos y ahora va la cosechadora, por ejemplo, no lo sé, que es, se han cambiado paisajes históricos de agricultura tradicional por unos sistemas intensivos que han cambiado en muy poco tiempo, en 40, 50, 60 años, desde la tecnificación, desde la introducción en los modelos agrícolas de la mecanización, han cambiado muy rápido nuestro paisaje. Y con eso ha cambiado también la biodiversidad. Y esto lo podemos ver ahora, por ejemplo, pues no lo sé, pienso en los últimos parques eólicos o en la última concentración parcelaria que se hizo en Ablitas, pues toda esa zona era una zona riquísima de gangas, ortegas, aves esteparias en general. Ya cambias ese modo de cultivar la tierra y eso ya desaparece. Y si aún quedaba algún sisón o algo, ya con el primer aerogenerador, fuera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, dice, no, es que se ha muerto el último rinoceronte blanco. Ya, que aquí también tenemos nuestros rinocerontes blancos. Nuestros rinocerontes blancos son las alondras de Dupont, los sisones, las abutardas, las gangas, las ortegas, hasta las perdices, ¿no? O sea, ahora, esta primavera, que yo salgo bastante al campo, Víctor, ¿cuántas perdices has escuchado? Cada vez menos, y los bandos cada vez son menores. O sea, topo. Que se han perdido los topos, que no hay topos tampoco. Los hemos matado, estamos matando, acabando, pues a base de productos fitosanitarios con mucha vida. Estamos acabando con los insectos, estamos acabando con los pequeños mamíferos y también estamos acabando con las rapaces, ¿no? Entonces,
luego vienen también problemas asociados de decir, ¡hala, plaga de conejos! Claro, hay alimento fácil, y nos hemos cargado a todas las rapaces, no hay, y además, por si hubiera poco, ¿no? De vez en cuando pues, se hacen batidas de zorros, que qué daño hará el zorrico, ¿no? Entonces, bueno. Fin de recursos y materiales. Este es otro problema gravísimo al que nos enfrentamos. Muchos de los materiales que actualmente sustentan nuestro modo de vida están en el pico ya de su descubrimiento, o se sabe que hay unas reservas muy pequeñas. Estoy hablando pues, del petróleo, estoy hablando bueno, el petróleo podemos hablar tanto del crudo convencional como del crudo no convencional, ¿vale? El crudo convencional es de donde se sacan, digamos, los combustibles de mayor calidad, por ejemplo el diésel. Al diésel le queda poquísimo tiempo, ¿vale? Para el crudo no convencional aún le queda un poquito más, pero ya no se descubren grandes pozos como o sea, el pico de descubrimientos ya se alcanza, y a partir de ahora vamos a ir a la baja, y con él, poco a poco, irá el de la extracción. Cada vez extraer esos petróleos, tanto convencionales como no convencionales, va a ser más caro. Seguro que habéis oído hablar de técnicas como el fracking o las arenas bituminosas, ¿vale? Eso es carísimo, altamente contaminante y totalmente y muy ineficiente, ¿vale? Introduzco un pequeño detalle, que es el de la eficiencia, la tasa de retorno energético, que es algo que, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta. Como el petróleo, a día de hoy no hay nada. O sea, tiene una tasa de retorno muy importante y no todo se puede electrificar. O sea, no todo se puede conectar a la red ni funcionar a base de electricidad. Por otra parte, también el uranio, hemos alcanzado ya el pico de descubrimientos y tampoco queda mucho uranio. Y luego, aparte, el problema medioambiental, ¿no? O sea, ante un accidente, ¿o qué hacemos con los residuos, ¿no? Entonces, las alternativas que tenemos son complicadas, ¿no? Luego hablaremos de esto que le llaman la transición energética, y porque hablaremos de si puede ser viable o interesante o no. Luego, otro de los temas importantes, de los problemas importantes dentro de lo que es este cambio global, es el tema de las ciudades. Cada vez las ciudades son más grandes, cada vez fagocitan más a lo que les rodea, al mundo rural, cada vez los pueblos son más pequeños y, bueno, hablábamos también de los ciclos migratorios. Esto dentro de lo que es ciudades contra el mundo rural, pues también, ¿no? Y luego, por supuesto, ¿no? Pues el tema de los residuos, ¿no? Que no me enteré yo que volvéis a colaborar con Ecoembes. Porque eso es el mal. Ecoembes es el mal. Es un lobby. Es un lobby que lo único que quiere es que se sigan produciendo envases. Ecoembes, no sé si lo sabíais, está formado por las empresas productoras de envases y por las grandes empresas de alimentación. Y todas estas grandes empresas lo que quieren es que tú vayas a las grandes superficies y consumas hasta morir. O sea, sin pensar qué va a pasar con eso. Cuando antes, vosotras, ustedes lo han conocido, de ir con el envase. ¿Se consumía gaseosa o sifón a cascoporrillo o qué? No. No, se consumía lo justo. Se consumía lo justo. ¿No? Pues ahora nos hacen consumir de una manera un poco impulsiva, ¿y luego qué pasa con esos envases? ¿Se reciclan de verdad? No. Apenas un 2% de lo que echamos en el contenedor amarillo se recicla de verdad.
apenas un 2%. O sea, es algo bajísimo. Lo que tendría que existir es un sistema de depósito y de retorno para que ese envase de Coca-Cola le llegue al señor de la Coca-Cola y lo vuelva a llenar otra vez de Coca-Cola. No, que acabe en un contenedor amarillo que no se sabe si va a llegar o no va a llegar, o acabe en un río o en un campo, o cómo, ¿no? Entonces, cuando el envase lo hemos pagado nosotros y nos ha costado un dinerico, pues somos responsables de ese envase. Vamos a llevar a la tienda y dice, oye, ponme vino. Venga, las 12 botellas que me llevé hace un mes, me las vuelves a esto. O la leche, me las vuelves a llenar. Somos responsables de ese envase. De esta manera no somos responsables. Y claro, luego tenemos, pues así como está todo, ¿no? Que está de pena. Luego pues hay una falta de civismo total, y mires donde mires, Tudela, por ejemplo, está de ese chico, ¿no? O sea, es una pasada, ¿no? Aparcan, digo los jóvenes, pues porque son jóvenes, pero también hay mayores, ¿no? que hacen cosas de estas. Yo vivo por la zona del Quilmes. Pues es cojonudo que aparecen por ahí los jovenzanos por la noche, y en el mismo sitio donde aparcan el coche, abren la puerta del coche y allí dejan la Coca-Cola, el envase, oye, de pie tú, de pie, y en el otro a lo mejor lo del Burger King o del McDonald's, y también de pie. Digo, Igual tiene una papelera al lado. Igual tienen la papelera al lado, efectivamente, y digo, joder, pero si saben hacer las cosas tú, que mira qué bien que lo han dejado, qué bonito, de pie tú, y no lo podrían echar a la papelera. Pues esa cultura tenemos, ¿no? No queremos nuestro territorio, parece que todo nos da igual, ¿no? Y bueno, pues el problema de los residuos es otro. Como estamos hablando de cosas globales, os quería recomendar dos libros que a mí, por ejemplo, pues últimamente de lo que leo así de estos temas de ecología y medio ambiente, pues que me han parecido interesantes, ¿vale? Me han gustado. El primero es Petrocalipsis, de Antonio Turiel. Antonio Turiel es un científico del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y es experto pues, en el final de ciertos materiales y recursos energéticos. El subtítulo es Crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. Y él, pues de una manera muy didáctica, es un libro muy pequeñito, va analizando todos y cada uno de los materiales, pues el petróleo, el gas natural, el uranio, el cobre, el litio, y nos viene a decir que, ojo, cuidado con esto, nos da la información de decir, es que esto me queda 4 días. Y entonces al final, él nos plantea sus alternativas, en primer lugar, basadas en el decrecimiento y en un uso pues, diferente de los modelos renovables de energía, ¿vale? Es indudablemente complicado el mundo, el momento histórico en el que estamos viviendo, porque claro, venimos de un subidón, de una borrachera impresionante, también lo hablábamos antes, o sea, en nuestras casas, yo lo he vivido, o sea, no teníamos coche, no teníamos televisión, y ahora ya en muchas casas pues hay una televisión en cada habitación, hasta en el baño, qué sé yo, pero había un coche o no había, y ahora hay 2 o incluso 3, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco, y vamos a ver, lo que yo creo es que vamos a ver el efecto inverso dentro de pocos años, un retroceso en todo eso, por diferentes motivos. El encarecimiento del petróleo, el fin de muchos materiales, hablaremos luego de la movilidad eléctrica, ¿no? Y luego otro libro interesante, desde otra componente más de la biodiversidad, es este libro, escrito a 3 manos, entre Adrián Escudero, un divulgador científico, Fernando Valladares y Xiomara Cantera, que los dos son científicos. Fernando Valladares es el más conocido de los 3, es un científico del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, y es conocido porque es uno de los científicos, la cara visible de Extinction Species Rebellion, la rebelión científica, ¿vale? Para que me entendáis.
Y son de los que se pusieron allí en el Congreso de los Diputados y echaron tinta roja y les pusieron una sanción. O sea, era algo bastante previsible, más ahora todavía con la ley Mordaza, que no puedes decir ni Pamplona, ¿no? Entonces, que habían hecho algo gravísimo. Bueno, nosotros lo que queremos es llamar la atención, ¿vale? Y como no nos hacéis caso, pues tratamos de llamar la atención. Y este libro es muy interesante porque nos viene a hablar de todos estos problemas de los que estamos hablando, pero desde el punto de vista de la biodiversidad. Y lo primero y más importante es saber qué es la biodiversidad. Y la biodiversidad no es solo el número de especies que pueda haber en un ecosistema, sino hay, amigos, la interrelación que hay entre esas especies. E incluso la carga genética de cada especie y por qué se han visto influenciados por la existencia de otra especie. Eso es, en realidad, la biodiversidad. Y nos viene a decir esto, de que básicamente la biodiversidad es una relación entre las especies, porque si falla uno o varias especies importantes, relevantes, dentro de ese ecosistema, el castillo de naipes se cae. Entonces, es una visión bastante interesante, también es un libro cortito, es algo más farragoso que el de Antonio Turiel, pero es bonito, es interesante y yo os lo recomiendo también para saber, pues bueno, dentro de lo que estábamos hablando de problemas de cambio global, qué pasa con la biodiversidad. Bueno, frente a todos esos problemas tenemos esto que se ha llamado ahora, ¿no?, la transición energética, ¿no? Yo directamente lo acompaño de lavado verde, ¿no? O sea, algo porque sea renovable, o porque sea verde, o porque sea eco, no va a ser limpio y beneficioso de por sí, ¿vale? Ya hemos hablado de que hay ciertos materiales que se están acabando, pero es que las renovables, gran parte se sustentan sobre materiales que se están acabando y a su vez también se basan en los recursos fósiles para construir, para mover las palas, para extraer esos materiales, todo lo que es la movilidad eléctrica. ¿De dónde sale el litio? ¿De dónde salen todos los materiales que lleva un coche eléctrico? Alicia Valero, le han colgado el San Benito de colapsista. Bueno, si no estáis muy puestos en esta terminología, se dice colapsista un poco de manera, como si fuera un insulto a quien piensa que la civilización occidental, tal y como la conocemos, va hacia el colapso, ¿vale? Entonces digo, colapsista, no me seas cenizo, no sé qué, colapsista. Pues a esta profesora de la Universidad de Zaragoza, hija también de un profesor, experto también en materiales, por decir la realidad, lo que queda de ciertos materiales, pues le llaman de esa manera. Y nos venía a decir que la movilidad eléctrica era también un paso en falso, porque antes los coches, básicamente, se hacían con 4 elementos de la tabla periódica. Y ahora, para hacer un coche, se utilizan prácticamente todos los elementos de la tabla periódica. Y se amalgaman y se juntan unos con otros. Antes, un 600, se podía reutilizar las piezas y reciclar las piezas fácilmente, y ahora es prácticamente imposible reciclar un coche eléctrico. Entonces, claro, estamos utilizando un montón de materiales que nos han dicho que son escasísimos, que quedan muy pocos, los estamos utilizando mal, porque luego lo estamos mezclando y no se pueden separar. Complicado, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es que esta transición que nos están planteando es fallida. No va a resultar para descarbonizar la sociedad, porque mientras se está optando por un modelo renovable, en realidad lo que emite emisiones de gases de efecto invernadero no para. Aquí, los containers que veíamos al principio, no dejan de venir de todos los confines del mundo, ¿no? De ir de un lado para otro.
Los aviones igual, mercancías, transporte de mercancías y de personas. Que sepáis que esas emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo y del transporte aéreo no computan en el balance global de emisiones de gases de efecto invernadero. Ay, joder. Y nos machacan a nosotros para que vayamos en bicicleta, para que consumamos productos de cercanía. Nos machacan la conciencia y luego, verdaderamente, el gran capital hace y deshace, ¿no? O sea, vivimos en un sistema totalmente extractivista, destructivo y derrochador de materiales. Un modelo capitalista, pero no con la carga ideológica, ¿no? Sino extractivista, ¿vale? Y eso, pues bueno, mientras no hagamos que se reduzcan verdaderamente las emisiones, por mucho que vayamos en coche eléctrico, pues no, porque esas emisiones son difusas, se van a estar produciendo en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces, a lo mejor los países, Navarra, un pueblo, un municipio, pues puede reducir los gases, las emisiones, pero esas emisiones, por eso está esto del mercado de emisiones, ¿no? España mercadea con Sudán para venderle su derecho de emisión a la atmósfera. Joder. O sea, las emisiones a nivel global están aumentando, y esto tenemos que ser honestos, que no... Lo que hay que hacer es, con la movilidad, sencillamente, es reducir coches, moverse menos y que los alimentos no viajen lo que tienen que viajar. Los alimentos se tendrían que producir aquí, y la ropa y todo, más en cercanía. Como se hacía antes, ¿no? Como se hacía antes. Si es que esto de la globalización, ¿a quién le interesa? Esto de la globalización le ha interesado al gran capital. Primero, para abaratar la mano de obra, y dice, me llevo toda la producción textil de Galicia, o de Portugal, o del Levante, o de Cataluña, me la llevo a China, o a la India, o a Vietnam, o al destino más barato. Al destino más barato. La producción de alimentos lo mismo. Es decir, joder, pues no son buenísimos los espárragos de la ribera. Pues no. Al empresario le resulta más barato llevarse la planta a Perú y a China y luego traerlo. ¿Pero qué disparate es este? ¿Qué disparate es este? ¿No? O sea, si esos cultivos, esa ropa, tuviese una tasa o un peaje de huella de carbono, de gases de efecto invernadero, pues a lo mejor no valía lo que vale. ¿O por qué no en la ropa? Es decir, a la vez que te informan de la composición, porque no te dicen la huella de carbono que tiene, ¿no? Tienes tú un pantalón hecho, imagínate, en el Levante, o un jersey de lana hecho en Galicia. Joder, qué caro que es. Hostia, es bonito, pero cago en 10. Que es que vale el doble, ¿eh? Ahora, qué guapo. Pero mira, la cartera la tengo como la tengo y me voy a este que pone origen. Vietnam, ¿no? ¿Cómo está producido allí? ¿No? Por niñas, niños, mujeres, hombres, casi prácticamente en régimen de semiesclavitud, trabajando una burrada de horas, ¿no? Sin derechos laborales, y luego, ¡hala!, el viajecico para aquí, en todos esos containers, ¿no? Por eso digo, ¿no?, que todo esto, cuando estemos hablando de muchas cosas... Una cosa muy importante es que esos containers, esos barcos, incluso un crucero, cada uno de esos barcos, que sepáis que contamina aproximadamente por unos 25.000 coches. Uno de esos barcos, por increíble que parezca, ¿no? Y eso además no computa, para lo que ha comentado el compañero, sobre los gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, brutal. Es gravísimo, ¿no? Luego, otro de los temas de las renovables, que nos la están vendiendo de verdes, bueno, los que llevamos mucho tiempo en esto, ya veíamos que algo pasaba con la biodiversidad, con las aves, con la destrucción de hábitats. Nosotros hace cosa de un par de años tenemos los datos de mortandad de todos los parques eólicos construidos en Navarra desde el principio, ¿vale? Y en Navarra, en esos parques, han muerto 8.000, más de 8.500, exactamente el número ahora no lo recuerdo, ejemplares de aves y de murciélagos.
especies, muchas de ellas en peligro de extinción. Entonces nos lo están vendiendo como algo limpio, sostenible, que no tiene consecuencias, y sí que las tiene. Luego también estamos viendo que, joder, por mucho parque que se ponga, y por solar y eólico, la factura de la luz no se abarata. Pues no decían que se iba a abaratar. Ay, amigos, claro, es que quien tiene cogido el torico, no, o esto beneficioso no lo quiere soltar, ¿sabes? Porque aquí se está repitiendo el mismo modelo de las grandes centrales. O sea, las empresas eléctricas son las que promueven grandes centrales y son las que distribuyen, suministran. Pues ¿no sería mejor producir la electricidad cerca de donde se va a consumir? Se evitaría también el daño gravísimo de las líneas de alta tensión. O sea, que ese es otro de los grandes problemas del que no se habla. O sea, ahora en el Valle del Ebro hay proyectadas 2 líneas de muy alta tensión, que vienen de Aragón. 2 líneas, no solo una, 2. Van a atravesar Navarra, una va a ir por La Rioja, otra por Navarra, van a ir al País Vasco, ¿vale? Ese es uno de los problemas ocultos, ¿no? De lo que nos da como una visión de qué pasa aquí, ¿no? O sea, el problema ya no es los grandes parques eólicos y solares, porque el desarrollo de las grandes, o la planificación de las grandes líneas de alta tensión, de muy alta tensión, va a 10, 15, 20 años vista. De manera anticipada a todo esto, a esta avalancha que nos está viniendo ahora, de parques eólicos y solares. Eso va mucho, mucho más. Y para que os hagáis una idea del disparate que estamos sufriendo en Navarra, por ejemplo en Peralta se acaba de aprobar hace un mes el mayor parque solar de toda Navarra. 360 megavatios. Es un parque solar que está en Peralta, creo que lo he dicho. Y en Corella. Sí, pero esos son pequeños en comparación con esto. Ya lo oí. Sí, que están proliferando esto como setas. Y el problema es que este gran parque va a tener una línea eléctrica que va a venir hasta La Serna, Tudela, 30 kilómetros de línea eléctrica. ¿Cómo está quedando muchos municipios? Totalmente cosidos por infraestructuras, por líneas eléctricas. Si vais, por ejemplo, a La Serna o a Castejón, es una pasada. Todo se pasa por Castejón. Entonces, claro, por ejemplo, el municipio de Castejón, que ya de por sí es pequeño, pues entre unas cosas y otras, ¿dónde los agricultores, qué pasa con el terreno fértil? ¿Dónde se cultiva? El pastor, ¿dónde pastoreaba? ¿Dónde va a ir ahora? ¿Ese dinero luego revierte en el pueblo? Realmente no, o sea, es tan grande el daño que realmente, y luego deja tan poco dinero que no, por ejemplo las líneas eléctricas no dejan dinero, sí que deja algo los parques eólicos y solares, pero las líneas eléctricas no. O si te hacen el tren de alta velocidad, el tren de alta velocidad sí, te divide el territorio, el agricultor que tenga el terrenico al otro lado va a tener que dar una vuelta del carajo, y eso no da dinero al pueblo, ¿no? Encima ni para. O sea, porque si por lo menos parara, bueno. Entonces, como dijimos nosotros, porque este lema se ha hecho ahora bastante popular, primero decíamos renovables sí, pero no así, y luego empezamos a decir también no son molinos, son gigantes, ¿vale? Como la parodia del capítulo 8 del Quijote. Y pues es que las grandes empresas, nosotros que hablamos no habitualmente con Medio Ambiente, con Gobierno de Navarra, pero a mí me han llegado a decir de Gobierno de Navarra, y dicen, joder, recuerdo una reunión, ¿no? con los del gabinete de presidencia, de la Chivite, decían, no, si somos nosotros quienes os tenemos que dar las gracias a vosotros por haber subido a Pamplona, por hablar, ¿no? Porque también estamos preocupados por esto, ¿no? Porque el aluvión que se nos viene encima es grande. Y es que a nosotros nos están llamando las empresas cada 2 días. Acciona, Iberdrola. Claro, ahora se entiende, ¿no? Que ese, por ejemplo, megaproyecto en Peralta fue declarado proyecto de interés foral desde el primer momento. Iberdrola, ¡pum!
Y sin embargo es curioso como otros proyectos más pequeños, de empresas pequeñas, no los han declarado de utilidad foral, de interés foral. O les exigen más cosas, por ejemplo, soterrar la línea eléctrica. A Iberdrola no le han dicho nada. Le podrían haber dicho, oye, sotérrame la línea, o la mitad me la soterras. Claro, pero eso vale más dinero. Dice, no, que es que si no me dejas aquí, lo llevo a otro lado. ¿Sabes? Entonces, son gigantes, son empresas de un nivel brutal que lo que no quieren es soltar su cuota de mercado y quieren seguir haciendo beneficio con lo que para nosotros pues es un bien preciado, ¿no? que es la energía. Y luego, dentro de lo que hablábamos de esto de la movilidad eléctrica, ¿no? Esto es el principio de un coche eléctrico. Esto es una mina de litio en Cáceres. Ahí veis una máquina, una pala, una excavadora, y todo eso se hace de manera renovable, sostenible. No. Entonces es todo como muy difuso, ¿no? O sea, sí que podemos comprar el coche o el patinete, pero es que todo eso se ha hecho con combustibles fósiles. Y luego su reciclaje va a ser prácticamente imposible. ¿No será mejor en Murchante, en Tudela, dejar de ir a comprar el pan con el coche e irnos andando en bicicleta? ¿No será mejor en el campo empezar a plantearse que a lo mejor hay que volver a la tracción animal? Nosotros hemos sido muy críticos con la ley foral de cambio climático y propusimos que por lo menos se empezase a nombrar la tracción animal. De la misma manera que se dice que se tiene que promocionar la agricultura y ganadería ecológica, es momento también de empezar a hablar de esto, ¿no? Porque el petróleo se acaba, no dentro de 20 años o de 30, pero se va a acabar, se va a acabar. Hemos visto muchas cosas que sustentan nuestro modelo que van a ser cada vez más difíciles de ver dentro de un corto plazo, ¿no? Y luego, pues permitidme, ¿no? Algo, pues, luego lo veréis, que puede ser un poco jocoso, ¿no? Tampoco quiero que penséis que soy un anti-vacunas o que nos meten el chip o que los chemtrails o... No sé. Tengo familia, tengo 2 críos, en casa tenemos 2 coches, otra cosa es el uso que hagamos de los 2 coches. Por desgracia tengo 2 móviles, no sé. No me considero una persona... Alguno me dirá, joder, es que, bueno, ya me han dicho, ¿no? Joder, tú eres un raro, hostia, qué radical. Bueno, yo creo que lo radical ahora es no hacer nada contra todo lo que tenemos y contra todo lo que se nos viene. Eso es lo radical, ¿no? Entonces, perdonadme, permitidme que diga que lo verdaderamente importante ya está inventado. Porque lo necesario para la verdadera transición ya lo tenemos. Lo que pasa que no le interesa al sistema. No le interesa a las grandes empresas y los gobiernos, pues como están subyugados por las grandes empresas, realmente no hay una democracia muy real, pues lo verdaderamente importante ya lo tenemos. Hablábamos de movilidad. Bueno, pues tenemos que reducir la movilidad y hacer que esa movilidad sea lo más sostenible. La bicicleta, un invento que no le interesa al sistema. Y luego otro, ¿no? No se está haciendo... ¿Pero dónde está la cuerda? No se está haciendo una estufa, ¿no? Esto para el invierno va bien. No se está haciendo la necesaria transición por las buenas, y la vamos a hacer por las malas. Y ojo, ¿no? Porque con el palo de la azada puede doler. No nos están contando la verdad en muchos temas. Y no nos están, digamos, diciendo que a lo mejor, pues oye, tenemos que hacer un uso verdaderamente razonable y sostenible de los pocos recursos que nos quedan. A lo mejor no todo el mundo, por muchas tierras que tenga, tendría que tener un tractor de 180 caballos. ¿Qué pasa? ¿Que no vale con tener 2 en la cooperativa o qué? Pero no.
Queremos tener todos tractor, y cuanto más grande mejor. Y queremos tener todos coche, y de mejor marca, y de mayor cilindrada, para llevar al crío a la puerta del colegio, o a comprar el pan. Todo eso no es que se acabe, como nos están diciendo, o que se vaya a acabar. Es que ya hay muchas cosas que no están bien, y que tenemos que empezar a cambiar. Porque luego va a venir el cambio de verdad. Ahora, ¿qué pasa? ¿No? O sea, con esta pertinaz sequía que tenemos, ¿qué pasa con esas pequeñas empresas familiares que, oye, que han crecido y que han contratado trabajadores de distribución, de plantación de producto hortícola, de alcachofas, de brócoli? ¿Qué pasa con eso, si esta sequía sigue? ¿Qué pasa con las congeladoras? ¿Cómo se alimenta eso? Ojo, cuidado, que es que a lo mejor ese círculo, esa economía, a lo mejor eso se corta. Digo yo que a lo mejor tenemos que empezar a pensar de una manera más racional y pues utilizar los recursos pues como un bien preciado. A lo mejor tenemos que volver un poquito a lo de antes, un poquito. Al huertico. Pues yo tengo una frase que me gusta decir: y el que tenga un terrenico y pueda tener 2 gallinas, ese el día de mañana será rico. Será rico, porque podrá poner unos tomates que la semilla será de él, como hacían nuestros abuelos, que no tiene que ir a la cooperativa y el ingeniero le dice: pon esto, trata con esto. ¿Eso qué es? ¿Eso es agricultura? Agricultura yo pensaba que era el arte de cuidar la tierra, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas de antes vamos a volver a ellas. Y vamos a volver un poquito obligados, y alguno va a volver porque le gusta, pero sobre todo creo que vamos a volver obligados. Y todo esto que ahora está estigmatizado, como los pastores, no sé si queda, ¿cuántas corralizas? ¿Queda alguna corraliza de ovejas en Murchante? ¿Cuántos corderos se vendían a la semana en una carnicería hace 40 años? Igual se vendían 14 corderos. 2, porque cada vez teníamos los conejos Sí, en casa y en íbamos casa. a comprar carne. Sí. Pero yo que me muevo mucho en el sector de la alimentación, y a lo mejor voy a Pamplona y decía, pues, o en Tafalla, o en Tudela, 14 corderos. Esa es la cifra que me dieron una vez en una carnicería. Y ahora por la justa se vende 1,5. Sin embargo, la riqueza que aporta, la relación que aporta el ganado, el pastoreo en extensivo con el medio ambiente es increíble. Otro me decía, joder, es que, bueno, tú lo sabes, ¿no? O sea, cuando vas paseando por un campo de secano tradicional, ahora en primavera, el campo es una maravilla. Pajaricos, todo te llama la atención, el campo está vivo. Sin embargo, ¿qué canta en un campo de maíz de extenso? ¿Qué canta? O sea, ahí no canta nada, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a volver a eso. Tenemos que volver. No. Yo creo que vamos a volver. No. Tengo pocos años de vida, pero hay a la azada. Anda, ¿quién coge la azada? A ver, la azada es un ejemplo, es algo que ejemplifica. Sí, claro, pero... Olvidar el tractor va a pasar muchísimos años. Sí. A ver, tractores yo creo que va a seguir habiendo dentro de 50, 60 años. Lo que no va a haber es que cada uno tenga un tractor de 180 caballos. Eso sí que se va a olvidar. Y vamos a volver un poquito a esto. Luego nos darán pastillas, ya no habrá que criar ni alubias ni verdad. Bacterias, sí. Bacterias. Insectos, ¿verdad? Bueno. Muy bien. ¿Y en Murchante qué? ¿Cómo tenéis la Vega del Keiles? ¿Hay muchos huertos?
Poco. ¿O son de recreo, con piscina? Cada vez menos. Claro, porque eso se ha olvidado, ¿no? Lo hemos cogido. Vale que el Keiles no es un río muy caudaloso, ¿no? Pero seguro que antes había arboledas, había fresnos, chopos, y ahora no hay nada, ¿no? Nos lo hemos comido todo. Nos hemos metido hasta el río, hasta en la cocina. Le hemos quitado lo mejor de sí, del río, y, bueno, hemos creado huertas, pero ahora las hemos abandonado, ¿no? Porque es más fácil bajar al Eroski y así te paseas. ¿Pero dónde viene lo que estás comprando? En el Eroski, digo. Si viene, por suerte, si viene de Almería, o cosas que vienen de Navarra, pero de media, los alimentos que compramos en un supermercado hacen una media de 5.000 kilómetros diarios, de 5.000 kilómetros. Ya hemos visto lo que eso supone, ¿no? Entonces lo que tenemos que recuperar es esas vegas fértiles, esas huertas históricas, que siempre nos han dado sustento. Han sido nuestra despensa, nuestro supermercado. Y luego además, todo en clave de soberanía alimentaria. O sea, ¿cómo sabe mejor? ¿Qué tomate sabe mejor? ¿El cultivado en el huertico? ¿Por el abuelo, por el tío? ¿O el que compras en el Eroski que no sabe a nada? Que te dura en la nevera mes y medio. Eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible que un tomate dure eso? ¿No? Pues, entonces, luego otro de los temas que yo propongo, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer en Murchante? Pues es promover la agricultura ecológica. Una agricultura que respete la tierra, el arte de cultivar la tierra. Me gustó esta tradición, esta definición de agricultura hace años y me gusta, ¿no? La utilizo. El arte de cultivar la tierra. Y eso es algo que hace la agricultura ecológica. Tenemos que poner en valor las huertas, los hortelanos, las hortelanas, Y luego otro tema, ¿no? Que se puede hacer desde las ciudades, desde los pueblos, que se tiene que hacer, que es, ya sabemos, ya nos están diciendo que el petróleo se acaba, que tenemos que desplazarnos de manera sostenible. La mejor manera para hacer esto en los pueblos y ciudades es reducir espacio y uso del coche. Murchante no llega a los 5.000 habitantes, que es el límite que marca la Ley Foral de Cambio Climático, ¿vale? Todos los municipios de más de 5.000 habitantes tienen que tener un plan de movilidad urbana sostenible. Pero yo creo que vosotros, pues como partido, ojalá alcancéis la representación en el ayuntamiento y podáis decir, oye, joder, que es que aquí en el pueblo va todo quisqui con el coche, ¿no sería mejor que pudiéramos ir andando? En Pontevedra, que es una de las ciudades de España más interesantes, que es ejemplo para muchas ciudades, no digo europeo, digo a nivel mundial, es la leche en cuanto a la promoción del peatón, ¿vale? Si Vitoria lo fue en el Estado por la promoción de la bicicleta o de las zonas verdes, Pontevedra lo es desde hace 20 años en la promoción de los desplazamientos a pie. Y Pontevedra y Tudela tienen una población y una extensión bastante parecida, ¿vale? Prácticamente todo el centro, toda la almendra central, es peatonal. Claro, que convertir una calle en peatonal, todos los cambios al principio son duros, Oye, que aquí la zapatería, que es que allá no me van a venir la gente. Anda. Y se han dado cuenta que si antes vendían, ahora venden mucho más. Porque el que va andando y el que va en bicicleta se para el escaparate y dice, anda, mira, qué cosa más chula. El del coche se va al extrarradio, a las grandes superficies. Pero el comercio local, el comercio de las ciudades, aumenta. Esa es otra de los grandes beneficios de reducir el uso del coche. Cerrar el coche, las ciudades al coche, hacer utilizar el urbanismo táctico, que se llama, yo no sé por la calle Mayor, pero yo siempre que paso por aquí veo fitipaldis. Entonces, no tenemos más que ir a países vecinos que esto ya lo aplican. Sistemas, lomos de burro, que se llaman, por ejemplo, para hacer físicamente que la calle no sea recta. Es decir, un poco virajes, es decir, joder, ahora qué incómodo está. Chicanes, lomos de burro, esto está todo inventado.
nos comen, se saltan los lomos de burro. Pues se joderán las ruedas, pero paulatinamente esos sistemas funcionan y mucho, ¿no? Entonces, las peatonalizaciones, las aceras, en Pontevedra hay una teoría muy curiosa, que es la teoría del paraguas. Esto lo explicó una vez el jefe de policía local de Pontevedra, y explicaba la teoría del paraguas en Pontevedra, que decía que, claro, Galicia, como llueve mucho, pues decía que toda acera debe tener la anchura suficiente para que dos personas que se crucen y que van con el paraguas, que puedan caber. Aquí, ¿qué pasa con las aceras de Burchante? Nada, no hay así. Una mujer o un padre que va con el carrico del crío, o la señora con el carrico de la compra, ¿es cómodo ir por la acera? Muchas no. Y la farola. O la farola. Le hemos cedido a los coches lo mejor de los pueblos, lo mejor de las ciudades. El 80% del territorio, se calcula de media, está destinado al coche, al aparcamiento y a la circulación de los coches. Otra frase bastante cañera del alcalde de Pontevedra, dice: yo no tengo la obligación de garantizarle el aparcamiento en la calle, no solamente reduciendo el uso del coche por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino porque también tenemos que hacer de nuestras calles refugios climáticos, ¿vale? Estas palabras que ahora están tan de moda, porque claro, no se trata de convertir nuestras calles en zonas peatonales para que vayan a ser invadidas por los bares. O sea, me gustan mucho los bares, he salido muchísimo y me gustan los bares, pero no repitamos el mismo error con los coches. O sea, no sustituyamos el espacio que el coche le hemos dado a los coches con las terrazas. Porque, no sé, no todo el mundo a lo mejor tenemos que consumir para sentarnos en un banco. ¿Por qué no podemos estar en un banco debajo de un árbol, sentados, escuchando los pajaricos, leyendo, hablando con el vecino? ¿Qué pasa? ¿Que nos tenemos que sentar a consumir en un bar? Y luego sin que transpire las plazas, las calles. O sea, tenemos que hacer las ciudades permeables, ¿no? Luego, otra de las cosas que se podrían hacer, pues no sé, es un carril bici de Tudela o que llega hasta Cascante, por ejemplo. Dice que en la Ley Foral de Cambio Climático dice que todos los municipios cercanos de más de 9.000 habitantes tienen que tener carriles bici, están interconectados, ¿vale? Y luego otro de los temas interesantes que se pueden hacer desde los municipios es favorecer el desarrollo de comunidades energéticas. Por favor, el beneficio de la gente no está en que su pueblo tenga aerogeneradores en su municipio o un gran parque solar promovido por una gran empresa energética. Eso no deja dinero a la gente. Eso destruye el paisaje, destruye la biodiversidad, el territorio y no beneficia a los consumidores. Lo que beneficia a los consumidores es que sean ellos mismos los productores de la electricidad. Entonces, bueno, lo que digo yo, ¿no? Mientras quede una hectárea o un tejado libre, ¿por qué tenemos que poner los aerogeneradores y los parques y las huertas solares, ¿no? Los polígonos solares? Si tenemos un montón de hectáreas encima de los tejados, encima del polideportivo, ¿no? Y luego te viene el alcalde y te mete un sartenazo que te deja bailado, ¿sabes? Por poner placas en el tejado. Claro. En tu tejado. En el mío, sí. Bueno, pues eso está mal, eso hay que revertirlo. En Cascante ya se ha creado la comunidad energética. Sí. Lamentablemente en Cascante lo vais a ver dentro de nada, o sea, los aerogeneradores que os van a construir se ha vendido como algo positivo. Bueno. No, pero son de placas solares. Sí, pero que tenemos el otro modelo, modelo de macroproyectos, ¿no? Y esto es, no sé, yo creo que me he extendido más de lo que me hubiese gustado.